Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Albert Camus. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Argelia, que por aquel entonces, claro, era una colonia francesa. Antes de cumplir un año de vida, su padre murió en el contexto de la Primera Guerra Mundial, después de ser herido en la batalla del Marne y trasladado a un hospital en el que murió. Camus creció huérfano de padre en uno de los barrios más pobres de Argel. Con el paso de los años se empezó a interesar por la filosofía y por el deporte, también mucho por el deporte, sobre todo por el fútbol, el boxeo y la natación. Hacia los 17 años, sin embargo, contrajo tuberculosis y esta enfermedad hizo que dejara la filosofía temporalmente y el deporte ya permanentemente. La tuberculosis además le daría secuelas para toda la vida y que bueno, ya las iremos viendo a lo largo de su biografía. La filosofía pudo retomarla tiempo después y graduarse, aunque no le cogieron como profesor precisamente por esto, por la tuberculosis. Desde muy joven ya escribía, ya publicaba textos y sus primeros textos publicados fueron en 1932 en la revista Sud. No pudiendo ser profesor de filosofía, pues se dedicó a ser periodista, a escribir artículos y textos y demás. En 1934 se casó con Simone Gie, un matrimonio que duraría poquísimo por infidelidades por las dos partes. Empezó a publicar libros y teatro, se puede considerar que ya era escritor, también militó en el Partido Comunista, aunque posteriormente lo abandonó. Camus se decantaría más por el anarquismo que por el comunismo. Poco a poco se irían formando sus ideas y pues cuando empezamos a entender por qué he decidido incluirle en esta sección de referentes. Andaría un poco a caballo cerca del anarquismo en el plano político y en el plano filosófico, pues entre el existencialismo, el absurdismo, quizás sean las dos corrientes que mejor le definen, aunque él no se consideraba parte de ninguna. Por aquel entonces estalló la Guerra Civil Española y Albert Camus se intentó unir al ejército, al parecer, a las brigadas internacionales, aunque le rechazaron por la tuberculosis nuevamente. Aún así, contribuyó al bando republicano pues con textos de apoyo, con diversos artículos y también ayudando a recaudar fondos. Camus, desde luego, no tenía problemas en atacar al fascismo y en denunciar a cualquier tipo de injusticias sociales, vaya. También se ganó la antipatía del gobierno de Argelia, no solo del régimen franquista. Fue por este motivo que en 1940 emigró a París, porque en Argelia estaba perseguido por el gobierno, que hacía todo lo posible para que no se pudieran publicar sus textos y tal. Se casó por segunda vez con Francine Faure, espero haberlo pronunciado razonablemente bien, y tuvo hijos gemelos, Catherine y Jean. Este matrimonio pues sería más estable que el anterior, aunque eso no evitó que tuviera una aventura bastante duradera con la actriz española María Casares, pero bueno, parece que aún así este segundo matrimonio fue razonablemente estable dentro de lo que cabe. En 1942 publicó las que probablemente serían sus dos obras más conocidas, la novela El extranjero y el ensayo filosófico El mito de Sísifo. Aquí creo que ya podemos incidir un poco en su ideología y en su manera de ver el mundo. Era existencialista y ser existencialista, pues aunque a veces pueda tener un final feliz, generalmente te lleva al sufrimiento, ¿no? No sé si me explico. O sea, ser existencialista consiste básicamente en preguntarse cuál es el sentido de la vida y cuál es el propósito de la vida y tal, y pues eso hace que haya una ausencia de sentido, una ausencia de propósito que lleva a cierto sufrimiento. En el mito de Sísifo hace reflexiones muy interesantes sobre esto. Cuenta de Sísifo, de la mitología griega, maldito por los dioses y obligado a empujar una roca cuesta arriba durante toda la eternidad,
que una y otra vez se va cayendo y tiene que seguir empujándola y todo eso no tiene ningún sentido. Pues era así un poco como se sentía Camus, lo que quería reflejar. Tiene reflexiones muy interesantes este libro sobre existencialismo y sobre absurdismo. A mí me gustó mucho sobre el absurdismo y tal la idea de que el universo no puede ser absurdo, pues llamamos absurdo a algo que no encaja bien, que no tiene sentido comparándolo con otra cosa. Pero el universo es la totalidad de lo que existe. No se puede comparar con algo que haya fuera del universo, sino que tiene que compararse con sí mismo. Entonces, por ese motivo, el universo no puede ser absurdo. No tiene esa cualidad. Es lo único que no puede ser absurdo. Entonces, la existencia en sí no es absurda, pero claro, eso tampoco significa que tenga un propósito, que nos devuelve un poco al tema de sufrir preguntándonos cuál puede ser el propósito o el sentido de la vida y la existencia. Camus tiene ideas muy interesantes, como digo, tanto en el plano político como en el plano filosófico. Bueno, en el plano político no es que innovara mucho, no diría nada que no se hubiera dicho ya, pero bueno, eso, continuó las líneas teóricas sobre todo del anarquismo, era simpatizante del anarquismo aunque no colaboraba mucho con anarquistas por estos años. Entonces quiero remarcarlo en ese sentido y decir, en el plano filosófico innovó, aportó algo nuevo y en el plano político pues aunque no innovara mantuvo una postura que a mí me parece bastante ética, ¿no? O sea, obviamente no le habría incluido en la lista de referentes si se hubiera dedicado a apoyar al bando franquista en lugar de apoyar al bando republicano. Tuvo una actitud que a mí me parece bastante digna y bastante ética. Entonces, en ese aspecto, aunque no innovara, pues también me parece destacable y también es un motivo por el que sea uno de mis referentes. Tiene una frase que a mí me gusta mucho, que casi me vale como filosofía de vida. La única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión. Esta frase me gusta mucho. Como digo, me gustaría aplicarla hasta como filosofía de vida. Me parecería bien, vaya. Creo que resume muy bien un poco lo que es el anarquismo en algunos aspectos, aunque no se centre tanto en el aspecto colectivista y en ayudar a los demás, que también es algo muy característico del anarquismo y algo que también apoyaría Camus a lo largo de su vida. En esta frase no se menciona, pero bueno, creo que aún así capta bastante bien la esencia del anarquismo. En 1947 se publicó La peste, otra de sus obras más conocidas. En 1948, de la mano de André Proudhon, empezó a participar más en el movimiento anarquista. Y ahora sí ya empezó a colaborar con otros anarquistas y tal, y ya llevar a cabo una actividad más práctica y más colectiva. Más allá de la actividad más individual de escribir artículos reflejando su visión política del mundo y tal, y de escribir obras en las que defendiera el anarquismo o simpatizara con él. En 1950 publicó Los Justos, otra de sus obras más conocidas, y esta tiene una frase que para mí concilia muy bien el existencialismo y el anarquismo de Camus. Concilia muy bien estas dos posturas y las relaciona entre sí cuando aparentemente no tienen por qué tener relación. Hablo de la frase que pronuncia uno de los personajes de Los Justos: para nosotros, que no creemos en Dios, se necesita toda la justicia, si no es la desesperación. Esto quiere decir, tal y como yo lo interpreto, que para una persona creyente las injusticias terrenales no son un problema tan grave. Una persona religiosa cree que después de morir alguien te va a juzgar y vas a ir al cielo, al infierno, al purgatorio, bueno, alguna de estas variantes. Pero en definitiva que se va a hacer justicia después de la muerte. Va a haber una justicia ahí eterna, objetiva, suprema, todo ese tipo de cosas. En cambio, para quien no cree en Dios y no cree en este tipo de cosas, de que un ser omnipotente vaya a juzgarte y vaya a decidir si has sido bueno o malo, pues esto supone un problema mayor. Las injusticias en el mundo suponen un problema mayor. No va a haber un Dios que premie a los buenos y castigue a los malvados. Entonces, esto nos lleva un poco a cuestionarnos el sentido de la existencia y a caer en ese sufrimiento que, como digo, creo que viene aparejado al existencialismo. Entonces,
es quizá más importante para una persona atea, para una persona existencialista o ambas cosas a la vez, el tratar de arreglar las injusticias del mundo y tratar de luchar contra las injusticias del mundo, porque una sola injusticia que se cometa, el simple hecho de que existan injusticias en el mundo, hace que la vida pierda un poco de sentido. No sé si me explico, creo que esto es lo que quería transmitir Camus y estoy bastante de acuerdo con esto. Si no va a haber un Dios todopoderoso que juzgue a los buenos y a los malos, entonces depende de nosotros tratar de arreglar eso mientras estemos vivos. Entonces, para sentir que la vida tiene sentido, para realizarnos más en la vida, debemos combatir todas estas injusticias. Entonces, en ese aspecto, para Camus, el existencialismo llevaba necesariamente al anarquismo. Cuestionarse el sentido de la vida lleva necesariamente a tratar de arreglar las injusticias. En esta última etapa de su vida, por cierto, Camus se empezaría a interesar mucho más por el teatro, dándole más prioridad de la que ya tenía en sus obras anteriores respecto a la novela o el ensayo filosófico. Vamos, que en esta época disfrutaba más escribiendo teatro y quería escribir más teatro. En 1951 publicó El hombre rebelde, que fue el libro de la obra de Camus que peor sentó a Jean-Paul Sartre. Probablemente los dos mayores referentes del existencialismo tal y como lo conocemos hoy en día son Albert Camus y Jean-Paul Sartre, que quizá también salga en un futuro en esta sección de referentes, no sé, depende de cómo me vaya dando. Sartre no es para mí un referente tan importante como Camus, y se enfrentaron pues sobre todo en el plano político. Camus, como digo, era anarquista, desde hacía unos pocos años yo creo que ya se le puede considerar anarquista como tal, y Sartre era marxista. Entonces se ve aquí pues una reproducción del enfrentamiento entre marxismo y anarquismo. Pues como ya tuvieran en el siglo pasado Marx y Bakunin, pues Camus y Sartre vendrían a ser un poco el reflejo de estos, pero también mezclando de por medio el existencialismo y metiendo de por medio la filosofía. Así que eso, discutirían bastante sobre este tema y tal, estarían enfrentados, pero bueno, a mí me parece que los dos aportaron cosas bastante interesantes, vaya. Yo creo que los dos podrían estar entre mis referentes. De hecho, por esta época Camus empezó a militar en la Federación Anarquista, así que eso, se comprometería cada vez más con el anarquismo a lo largo de su vida. Lógicamente, como no podía ser de otra forma, cuando estalló la guerra de Argelia en los años 50, pues se opuso a la guerra y llamó a los dos bandos a tratar de evitar a las víctimas civiles y criticó mucho la postura de Francia en esta guerra y la forma en que Francia oprimía al pueblo argelino, vaya. Esto le hizo ganarse muchos enemigos, desde luego, muchos detractores en Francia que sí apoyaban la guerra. Así que vamos, que a mí por apoyar esta causa pues tuvo más problemas que por apoyar el bando republicano en España, por ejemplo, ya que esto afectaba a su país, afectaba al país en el que él vivía. Pero eso que lógicamente pues creo que un anarquista no podría adoptar otra postura respecto a la guerra de Argelia, vamos. Esto es interesante también, lo remarco porque, bueno, respecto a la mayor parte de las personas que he tratado en esta sección de referentes que no ídolos, Albert Camus es una de las más conocidas a nivel popular. Es uno de los más famosos de los que he tratado hasta el momento. Y claro, en ese sentido, para poder reproducir su discurso en la sociedad, pues se le ha intentado despolitizar un poco. O sea, vamos a ver a gente de derechas alabando a Albert Camus, recomendando sus obras, poniendo citas suyas y tal. Porque es una figura importante en la cultura y cuando una figura es lo bastante importante en la cultura, la derecha, en lugar de tratar de silenciarla, pues trata un poco de reapropiársela, de quitarle el matiz político y de no prestar mucha atención a este. Entonces, pues seguramente oiremos por la tele a muchos políticos y a muchos famosos alabar a Albert Camus,
pero por sus novelas o por su aportación a la filosofía, como tratando de pasar un poco de puntillas por el tema de que él era anarquista y además consideraba que el existencialismo lleva al anarquismo y tal, y bueno, fue activista toda su vida en ese aspecto y siempre defendió el anarquismo y siempre denunció las injusticias. Entonces, pues eso, ese tipo de cosas generalmente esta gente preferirá omitirlas. De hecho, en 1957 ganó el Premio Nobel de la Literatura. Yo creo que los premios Nobel pues son los más prestigiosos que existen, ¿no? Es lo que todo el mundo parece alabar y de lo que todo el mundo está pendiente, y ganar un premio Nobel pues te convierte automáticamente en una autoridad en el mundo entero, y entonces mucha gente te reconocerá cierto talento. Y claro, pues como no podrá decir de Albert Camus es anarquista pero es gilipollas porque tiene un premio Nobel, pues preferirá omitir que es anarquista y hacer como si nada, como si pudiera ser uno de los suyos, pero no, no lo era. Camus era anarquista y despreciaría a mucha gente que hoy le alaba y que hoy se acuerda de la fecha de su muerte y pone citas suyas y recomienda sus novelas y todas esas cosas. Finalmente, el 4 de enero de 1960 murió en un accidente de coche. Deja tras de sí, pues eso, un legado bastante importante. Como digo, Camus es de los más famosos que han pasado por esta sección y su aportación a la filosofía creo que es reconocida por todo el mundo en general cuando habla un poco de ese tema o cuando investiga sobre ese tema. Entonces, en este aspecto no tengo mucho más que remarcar. Creo que también está bastante claro porque es un referente para mí en distintos aspectos, ya sea como escritor, como anarquista y activista político o como filósofo, pues en todos estos planos me gusta su obra y me parece un referente. Ya nos veremos en el próximo vídeo.